dará a luz, que esos son todo el dolor que viene del pecado. Y entonces, ciertamente natural pasa, pero esto ya es natural para mostrar espiritual. Por eso el pecado trae dolor. Y entonces, y también el Señor pone para que podamos entender, como dice en Romanos, dice que todas las cosas naturales, Dios que dice, el hombre no puede, dice, decir que no entiende la insistencia de Dios, porque ya por la cosa hecha ya está todo mostrando lo que pasa, ¿entender? Nosotros aún la existencia de Dios y la existencia de Satanás nos damos cuenta por las cosas naturales. Y entonces vemos, entonces también acá vemos los dos caminos está trazando desde el principio, de Caín y Abel. Y después muestra, ¿cómo iba a decir ese de Abraham, el hijo de Abraham? Isaac y Ismael. Entonces, y dice, dice a Ismael, porque no puede heredar a Dios que con Isaac. Entonces nosotros, y no te parezca grave, dice. Entonces no puede permanecer nunca los dos juntos. Y vemos que traza los dos caminos desde el principio. Y acá por la caída de los hombres, cómo vino la maldición. Y hasta ayer estábamos dando todo sobre esta, de los dos hijos, de la maldición de la mujer, del parto, con dolores de parto, dará a luz. Y vemos también nosotros en Isaías, bueno, rápidamente voy a dar a usted 13:38, un poquito nada más, porque esto ya fue dada todo. Isaías 13:38. No, 8. 8:38. 13:8. La caída de Babilonia. Eso antes que ni lleve al cautiverio a las naciones ni a Israel, ya fue profetizado que él también va a caer. Y bueno, y ahí muestra también nosotros el sufrimiento de Babilonia por su pecado también. Bueno, lean nomás. 13:8. Y se llenaron de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. ¿Sigo? Y bueno, vemos acá. 13:8. Y se levantarán de terror, angustia y dolor. Se apoderará de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará para cada cual al mirar a sus compañeros. Su rostro de llama. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación. Bueno, ardor de ira para convertir la tierra en soledad Israel de ella a sus pecadores. Bueno, vemos nosotros, dice, y después acá dice, por lo cual la estrella de los cielos y sus luceros no dará a luz, y el sol no se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esto está diciendo por Babilonia ciertamente. Y vemos ese dolor que por el castigo mismo, dice mismo, y se
llenará de terror y angustia y dolores. Nosotros por el pecado viene todo esto. A veces nosotros nos humillamos. Y ese es el dolor de parto, veo que está mostrando como un dolor de parto. Ciertamente el dolor de parto sabemos que existe, que es muy dolorosa. Pero mostrando ya en lo natural lo que es el pecado por causa de la caída del hombre, cómo nosotros sufrimos el pecado, ya traemos mismo nosotros por ese sufrimiento. A veces nosotros nos queremos justificar, decimos, pero ¿por qué si yo no hago nada? Pero nosotros sabemos que nuestra naturaleza, si nosotros nos humillamos y nos justificamos nomás y nos limpiamos, nos reconocemos que traemos ese desde Adán y ese sufrimiento, ese dolor y toda clase de pecado, droga, ladrón, sexo, todas esas enfermedades, miseria. No hay necesidad que vos hagas cosas malas, sino el sufrimiento ya viene ese dolor, como dolor de parto. De por sí mismo ya viene ese sufrimiento, porque tenemos la vieja creación, porque ahí mismo dice, cuando pecó la mujer con dolor de parto dará, dice su hijo, ¿y quién es ese hijo? Y el pecado, ese con mucho dolor te va a traer el pecado. La incredulidad, por ejemplo, no creemos nosotros y te viene el desaliento imposible para vos cuando te pasa algo grave, por ejemplo, imposible para vos te desalentar, que Dios te va a libertar. Entonces esa incredulidad, ese dolor, ya de por sí mismo no podemos decir por qué me pasa esto. Ahí nosotros tenemos que humillar mucho de esa incredulidad, porque la palabra nos advierte ya a nosotros. Por el pecado de Adán, nosotros tenemos ya ese dolor del pecado. Aunque no haga nada, no hay necesidad que haga nada. Pero por la incredulidad mismo, porque a Adán le habló y él no creyó. Y entonces ahí nomás ya se apoderó por nosotros Satanás. Y entonces ese pecado, cada pecado, no importa cuál sea, no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca. Cualquier pecado lo que te agarra te trae mucho dolor. A veces no agarran a ustedes mismos, vio que a veces ni no sabe lo que quiere, no te sentís mal, te duele todo el cuerpo. A veces veo que te trae miseria, angustia y tristeza, no sabes ni qué es lo que tiene. Y ese es por el pecado, por esa naturaleza que traemos. Ya no hay necesidad que vos haga, sea veo que mate o que haga cosas, sino la naturaleza está por nosotros, ese dolor de parto. Y pues lo natural ciertamente es así. El dolor de parto es muy doloroso, pero veo que así el pecado, y por ese hijo del pecado nosotros suponemos que ahí en Génesis, en Abraham por ejemplo, vemos que Agar es figura de Satanás y su naturaleza, su hijo, tiene su hijo Ismael. Entonces esa es la incredulidad. Esa es la hechicería, esa es la miseria, esa es la pasión, y persigue a Isaac, la figura de Cristo. Persigue la fe, gozo, paz, alegría, y te atormenta. Hay una guerra continuamente, como dice Rebeca, Saúl y Jacob. Vemos nosotros en tu vientre, dice nuestra alma, nuestro pensamiento. No hay necesidad que haga cosas malas. Al no poder escuchar la palabra, al no humillar de esa incredulidad, al dejarle vacío a Satanás tu mente, tu pensamiento, ya como dice, que os tengáis de los deseos carnales que batallan, hacen una guerra en nuestra alma. Y la función del alma es nuestra mente. Ahí es una batalla de angustia, tristeza, miseria, te trae Dios que malestar, aflicciones. Eso es el dolor de parto, el sufrimiento te trae el pecado. ¿Y qué dice también? Y dice que no te parezca grave de echar todo de ti ese pecado. Todos los pecados que nos muestran a nosotros, que no te parezca grave.
No deje que actúe Satanás con su hijo, que persiga la vida de Cristo en ti, sino humillarte nada más, declarar, reconocer que de Adán, por causa del pecado de Adán, como dice ayer, Dios, que en Romanos ya dice que 8, 7, que decía que era que, léeme un poco otra vez, voy a pasar otra vez un poquito claro. Tenemos 2 hijos, 2 naciones, en distintas formas que muestran. ¿Qué dicen? 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios. 8:22 también, pero ese también es lindo. Dice 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Sin la cruz no se puede sujetar. Ese dolor que tenéis, ese padecimiento, ese no se puede, Dios no podés sacar vos, no podés Dios que libertarte vos, solamente la cruz de Cristo, porque ya eso traemos ya. ¿Qué dice en el 22? Y 22. 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vemos con dolores de parto, mucho dolor de parto tenemos. Y entonces es como un dolor de parto el dolor del pecado. Si es que nosotros si nos humillamos, veo que está sujeto, estamos sujetos, vemos nosotros desde la caída del hombre, de Adán y Eva, ya la maldición vino ya, con dolores de parto, veo que dice mismo, va a dar a luz. El pecado, cada pecado va a hacer mucho dolor. Y ese hijo que ahí está dando vio que Esaú, vio que vemos nosotros también a Rebeca, dice que en el vientre estaba, vio que ya peleando en la mente, en tu mente, en tu alma. Ahí Satanás se apodera de miseria, ahí se apodera y a veces preguntamos por qué nos pasa a nosotros, pero esa es la maldición que traemos ya nosotros, tenemos por nosotros, como dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque el pecado mora en mí, ese hijo mora en nosotros, y tenemos que Dios y cada pecado que damos a luz se manifiesta en nosotros, mucho dolor te lleva, mucho dolor. Entonces ahí, por ejemplo, vemos la maldición. Y después también lo que estoy queriendo tocar, eso ya se tocó mucho, varios días ya del dolores de parto. Y después nosotros vemos también, si alguno rápidamente quiere leer, vio que hay el otro hijo también, como dice... en Isaías, no. ¿Cuál era que dije hoy? Ya leemos, me parece, Isaías 13, 8, sí. Ahora Juan 16, 21. Ese es por Cristo. Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz el niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Ese, por ejemplo, habla por Cristo. Nosotros cada que se va a formar en nosotros, van a ser esa fe, gozo, alegría, tenemos mucho dolor también. Y entonces vemos nosotros también cuando el niño iba a nacer, vio que cuando nació Cristo mismo le perseguía a Satanás a matar mismo. Y bueno, hay, vio que 2 hijos, y el otro siempre persigue,
Vemos nosotros, pero da dolor después también. Mucho dolor el pecado. Si es que nosotros podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto? No hay necesidad que nosotros hagamos nada. Pero sabemos que el pecado llevamos por nosotros. El pecado mora. Aunque vos ya no querés sentir más ese dolor, ese malestar, esa miseria, a veces pasiones, a veces vienen yugos desiguales, a veces vio que asesinato, nervio, ira. No querés sentir, pero vas a sentir solamente la cruz de Cristo, porque vos ya traes por vos, yo traigo ya por mí. Y entonces trae mucho dolor el pecado. Si es que, como dice Job dice, no, eso vamos a ir en otro ya que del trabajo que tenemos que trabajar eso, pero esto estoy repitiendo nada más rápidamente, pero vemos lo que quiero es más 17, en el 17 ya ahora Génesis 2:17, 3:17 dice, y al hombre dijo, esa es otra maldición, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerá de él. Maldito será será la tierra por tu causa, con dolor comerá de ella, y todo el día de tu vida. Vemos acá. Acá al hombre le dice, y esto es figura también que cuando Adán le dice cuando la maldición dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y porque en otro lado encontramos que Adán pecó, pero acá por ejemplo dice que no pecó Adán. Y así es figura de Cristo también Adán, ya sabemos nosotros en Corintios 15, dice 44, dice, el primer hombre Adán, alma viviente, el segundo Adán es figura de Cristo alguna parte, y alguna parte es figura de la vieja creación, porque alguna parte dice que Adán pecó, y en otro lado dice en Timoteo, también primera Timoteo dice que Adán no pecó, sino la mujer. Y acá también dice que figura de Cristo Adán, dice, por cuanto obedeciste a tu mujer, porque él dice, la mujer que tú me diste, dice, me hizo comer. Entonces, y así vio que dice, obedeciste a tu mujer, y así también es figura de Cristo acá, Adán, porque Cristo vino a participar en nuestro pecado por amor a nosotros, para tener mujer, porque Cristo vino a morir en la cruz y hizo guerra contra Satanás, entonces participó en nuestro pecado, se agolpó sobre él. Y entonces, por eso es en alguna parte Adán es figura de Cristo y en otra parte es figura de la vieja creación. Y entonces tenemos que cuidar bien de qué en cada parte de qué se está tratando. Y bueno, y dice acá Adán. Y el Señor Jesús también sabemos que dice, comiste del árbol del pecado. Sabemos que ese árbol es Satanás. Ya sabemos nosotros que Satanás no es árbol, pero es la incredulidad. Ese es el árbol mismo, no creyó. Y ahí comió toda la esencia de Satanás. Ahí viene la enfermedad, ahí viene la miseria, ahí viene el sufrimiento. Ese árbol es Satanás, todos los pecados que se manifiestan, pasiones, se manifiesta en nosotros yugos desiguales, miseria, enfermedades, todo ese árbol. Pero ¿cómo comemos? Creyendo a él. Creyó más la voz de Satanás y no creyó la voz de Dios. Y así también nosotros. Ahora, por ejemplo, el Señor Jesús, como en el tiempo de Adán, antes a Adán y a Eva le hablaba, no comáis, no creas Satanás. Así también nosotros, le dice, no creas Satanás, humillate, solamente en la cruz de Cristo no podés creer, pero si no vas a comer a Satanás. Y enseguida tu mente, aunque quiere escuchar esta palabra, tu mente está divagando a otro lado. Te agarra sueño, pereza, cansancio,
No te gusta esta palabra, aunque no querés que te guste, querés sentir no poder sin no tomar la cruz. Y entonces le dice que no comáis el árbol. Y así también nosotros ahora nos está diciendo a nosotros. No dejes por ti ese sueño, pereza, cansancio, ese divague de mente. Que no te gusta la palabra, te cansa la palabra, no te interesa la palabra. Y entonces le dice acá, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo no comas, no creas a él. Maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerá de ella todo el día, dice, de su vida. Espino y cardo te producirá y comerá planta del campo. Con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste y tomado del polvo eres y en polvo volverá. Vemos acá, espino y cardo producirá, dice mismo. Con dolor comerá. Y cada pecado que se manifiesta en nosotros trae mucho dolor. Te estorba como espino, cardo, te trae miseria, te trae angustia, tristeza, enfermedades, vicio, pasiones. Y esa pasión primero te gusta, pero que después trae. Algunas veces trae que después viene, tu matrimonio se destruye. Como dice mismo en Deuteronomio 28. Te unirá con mujer y otro se acostará con ella. Ni la casa vamos ni lo que nosotros hacemos, lo que tenemos la comodidad, puede aprovechar otro. Y entonces con mucho dolor el fruto del pecado, o nosotros nos crucificamos, la vieja creación ya nos dice a nosotros, aunque no queremos sufrir, vamos a sufrir. ¿Y qué dice Dios que en Job 7 dice, la vida del hombre es una brega, dice mismo. ¿No es acaso breva la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Y como dice, con el sudor de su frente comerá, dice. Y algunos ya, dice mismo en la Biblia, dice, que tenemos que trabajar para comer, dice. Todo natural ya otra vez estamos interpretando. Es más fácil interpretar en lo natural. Ir a trabajar en vez de ir a trabajar por tu pecado. Si la vida es una brega, dice acá, lleno de dolor, lleno de dificultad, porque traemos esa naturaleza vieja, pero dice, noche de trabajo me dieron por cuenta. Vos tenés que trabajar tu pecado, porque con el sudor de tu frente comerás de él, dice. Y entonces así también vos tenés que, vio que Cristo con el sudor de su frente también, vio que él consiguió a unirse con su mujer. Y nosotros, vio que con el sudor sabemos que en Adán hemos traído esa vieja creación. Dice, mucho dolor, miseria. No queremos saber nada de la palabra, hasta la palabra nos cuesta a nosotros escuchar. Te trae enojo, ira con la reprensión, te cansa cuando escuchas esta palabra, ¿cierto? Nos cansa, nos cuesta a nosotros, porque no podemos comer nomás como porque sí escuchar nada más. Tenés que humillarte, tenés que trabajar ese pecado, porque dice noche, dice de trabajo, tenés que trabajar por tu pecado. Entonces dice, con el sudor de su frente comerá. ¿Qué quiere decir? Tenés que trabajar, reconocer tu vieja creación, la incredulidad, para comer la fe.
Tenés que trabajar ese nervio, ira, para comer el amor, el descanso. Tenés que pedir perdón al Señor, reconocer que es tu naturaleza, esa enfermedad, para comer la sanidad. Esa miseria, tenés que trabajar. Y eso, Dios, tenés que, es tu cuenta. Es tu cuenta, porque en Adán, dice, con el sudor de su frente comerá, dice. O si no, no vas a poder sentir esa fe, gozo, alegría. Mucho dolor tenemos. Y el Señor nos da por cuenta que nosotros tenemos que trabajar para sentir la presencia de Dios, para que sienta esa paz, gozo y alegría, esa fe. O si no, sabemos de por sí mismo, nosotros no hay necesidad que haga nada, sino por naturaleza traemos, dice, es una brega la vida del hombre, lleno de dolor, lleno de dificultad. Como dice, dolores de parto. Y acá dice, espino y cardo, te hinca un pecado, otro pecado. Y como dice acá, Job mismo dice, ¿acaso no es brega la vida del hombre sobre la tierra? Por eso dice, es mejor el día de la muerte, al menos lo que se convierte, que el día del nacimiento. Porque el día del nacimiento trae la vieja creación y lleno de dificultad, lleno de dolor. No podemos nosotros decir, ¿por qué me pasa esto? Señor, perdóname, este sufrimiento es por mi incredulidad, porque no creí tu palabra. Ahora no está hablando a nosotros, pero está comiendo, o está Dios que ya tu mente ya está a otro lado, te cansas, ya querés nomás, no te gusta, no te toca esta palabra y vos dejás nomás a Satanás. Estás comiendo el árbol. Uno con sueño, pereza, cansancio, está comiendo, tiene que pedir perdón. Porque a nadie menos va a poder escuchar. Y otro que se cansa, otro divague de mente. Pedir perdón al Señor, porque ese es el árbol que está comiendo, ese es Satanás que está comiendo y no va a comer a Cristo, no va a poder comer a Cristo. Y tu pan es la fe, gozo, alegría a través de la cruz. Y por eso tenés que reconocer que esa vieja creación que está en ti nos deja sin la cruz, no poder comer tu propio pan, tu propio que pertenece a ti, ese, porque tenés deuda. Noche de trabajo nos dio a nosotros. Tenemos que trabajar, reconocer ese que no podés escuchar, tenés que reconocer ese malestar que tenés, no te gusta, te cansa, para que puedas comer la fe, gozo, alegría, para que te sientas bien. Pero eso mucho tenés que trabajar. Y te como pone ahí como espino, cardo, que te hinca todo. Te estorba el pecado. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Y esa naturaleza traemos por nosotros. Y dice acá, y su día como día de jornalero, como el siervo suspira por la sombra, y como dice, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Y nosotros a veces vamos trabajando, vamos humillando, pero tenés que esperar otra vez. No es que vemos nosotros, por ejemplo, uno en el campo va a trabajar, o acá mismo trabajamos, obvio, un año, y después para darte vacación tenés que trabajar un año, ¿cierto? Para reposar. Así muestra el Señor naturalmente. Y acá a veces queremos ya, estamos cansados, ya todos los días se levanta los que trabajan, todos los días, por ejemplo, se levanta a las 5, a las 4 de la mañana, otro vio que a las 7, todos los días tenés que, y después esperar después un año que te dé 15 días de vacación, para reposar un poco. Tu alma ya anhela durante un año, pero tenés que trabajar primero. Y así nosotros tenemos que trabajar por nuestro pecado. Nosotros enseguida queremos
ya ese descanso, ya queremos ese reposo enseguida. Pero vemos que nosotros cuando trabajamos mismo, para tener 15 días de reposo tenés que trabajar. Y después venir otra vez volver a trabajar, porque esa es nuestra cuenta. Así también, te das un poco de reposo el Señor después de tanto trabajar de tu pecado. No es un día, perdóname nomás, y ya está. Sino, tenés que, como Jacob trabajó 7 años, ya quería a Raquel, pero no, te falta más todavía, le dice. Y tenía que trabajar 7 años más, hasta que el Señor nos diga a nosotros, tenés que seguir trabajando porque debemos nosotros. Tenemos que trabajar por nuestro pecado. ¿Y cómo trabajar? Reconocer que en Adán traemos esa incredulidad. No creemos la voz de Dios ni ahora. No estamos creyendo la voz de Dios y estamos sufriendo. Nos pica todo, nos hincha todo, en sueños, pereza, cansancio. No te gusta esta palabra. Como vemos nosotros como espino, cardo. Vos pisás sobre ese cardo y te pica todo. Y así el pecado. Te cansa. Tu mente está a otro lado. Salí de acá más aburrido. Peor de lo que vení. Pero ahora te está hablando como en el tiempo de Adán nos habla a nosotros el Señor. Ahora a nosotros nos está hablando. Porque si vos permitís eso, vas a seguir Dios sufriendo, no pagás tu cuenta. Y después es que un día para otro nomás te humillas. Vemos nosotros mucho trabajo y después, como dice, como el jornalero espera, Dios, que el descanso. Y no es un día para otro nomás, tenemos que humillar porque tenemos mucho pecado. Desde Adán que traemos por nosotros, mora en nosotros ese pecado de incredulidad, rechazo a la palabra, no come así nomás. Ahora cada uno esté meditando su condición. Te está gustando, te agarra gozo, alegría, amor, te estás sintiendo, gozando en perfecta poder a Cristo, no. Por el pecado. Tenemos que humillarnos mucho para comer ese pan. Yo soy el pan de vida. Para comer esa fe, gozo, alegría, para llevar en victoria, poco a poco. Y así dice acá, vemos nosotros, como por ejemplo decía que él era perfecto, era Dios que un hijo recto, perfecto, pero él también sufrió. Y él también reconoció. ¿Por qué le decía que era recto y perfecto Job? Porque se va a humillar. Somos justos, somos perfectos para el Señor cuando vos reconocés que vos tenés la vieja creación, está lleno de rechazo a la palabra, incredulidad a la palabra y tenés que pagar tu cuenta. Noche de trabajo nos dieron. Que no sea también como Jacob. Queremos la victoria nada más, sin trabajar, sin pagar la deuda. Y entonces, eso fue la maldición que ya viene desde Adán. Si es que nosotros, ¿por qué me pasa esto? Decimos, ¿qué derecho tiene mi amada? Dice, en su casa, dice, teniendo mucha abominación, lleno de pecado, lleno de incredulidad. Tu mente, nuestra alma está en una lucha. Pensar de pasiones, pensar Dios que en afán, turbación es la cosa que hacer. Nuestra mente, el Señor está hablando y nuestra mente, a mí me pasa. Muchas veces mi mente está que cualquier cosa voy a comprar, voy a mandar a hacer otro y no puedo comer mi propio pan. Tengo que trabajar, no puedo sentir a Dios. Mi mente está totalmente, está dando a nosotros el pan, está derramando su vida a Cristo. Nuestro pan de fe, gozo, para alegría, ni aún sentimos. Nuestra mente está gobernado, está lleno de espino, está gobernado de Satanás, lleno de dolor, está lleno de preocupación, porque eso fue ya que entró esta naturaleza, yo que en Adán, por cuanto no creyó a Dios.
por la incredulidad, creyó más Satanás. ¿Y cómo está ahora cada uno? Reconocemos que está ahí en nosotros ese pecado de Adán, que traemos, que no querés escuchar la palabra, te cansa, no te interesa, tu mente está divagando a otro lado. Está comiendo ahora, se está humillando tu pan, trabajar por tu cuenta, reconocer que esa cuenta tenés, esa justicia propia. ¿Por qué preguntar? ¿Por qué te pasa tanto sufrimiento? Pedir perdón, tenés que pagar tu cuenta. Sin pagar tu cuenta, sin pedir perdón, no puede Dios que sentir la vida de Cristo, no puede. Y acá dice, como siervo suspira por la sombra, dice, y como jornaleros esperan el reposo de su trabajo. Y así mientras tanto que estamos trabajando, tenemos que esperar, estamos esperando el reposo de nuestro trabajo. Y así también nosotros ahora estamos esperando que repose nuestra alma si pedimos perdón, si trabajar realmente, si te humillas, si reconoces que esa es tu cuenta. Noches de trabajo nos dieron, de esa incredulidad, de ese divague de mente, afanturaciones de las cosas terrenales, ese pasiones, divague de mente, sueño, pereza, aburrimiento de esta palabra. Ese son los espinos y cargo que está pasando sobre ti, sobre tu alma. Pedí perdón nada más. Y está, vamos, no hay que tener que, bueno, esperamos del Señor, tener que trabajar. Si nosotros queremos descanso, ¿qué pasa? Tenés que trabajar y después, fin de año te da una vacación. A los que no trabaja, no tiene vacación. Y así en lo natural nos enseña para entender en lo espiritual. Si ustedes trabajan por su pecado, entonces va a tener vacación, va a tener un poco de descanso. Y después tiene que trabajar otra vez para esperar el otro descanso. Y así mismo es yo que con el Señor. Y acá dice a nosotros, así que recibí, dice acá, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo, dieron por cuenta. Recibí meses de calamidad. Cuando estoy acostado digo, ¿cuánto me levantaré? Mala noche larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Vemos acá, la noche es larga. Tu pecado es muy largo, esa incredulidad, ese malestar que sentí, miseria, abandono, sufrimiento, enfermedades. Vos, por ejemplo, tenés una enfermedad, vos te vas al médico, enseguida se te sana con 1 o 2 pastillas, ya se te sana, tenés que seguir el tratamiento hasta que se sane. Así también nosotros, es largo, meses de sufrimiento, meses de calamidades, y dice, ¿cuánto me levantaré? Es largo la noche, dice, hasta el alba, hasta que sienta esa fe, gozo, paz, alegría, amor, cuando te está hablando el Señor, cuando está orando. Por eso no tenemos que dejar que la noche nos avance en nuestra mente, no podemos ni orar a veces. Ese arrebato de la cruz, arrebato de oración de la palabra, nosotros dejamos mucho. Esa es la noche que tenés que trabajar. Y entonces, y eso trae sufrimiento si no trabajas. Noche y largo, meses de calamidades. Y entonces así es largo nuestro sufrimiento hasta que se forme en nosotros, hasta que tengamos esa vacación un poco y después viene otra vez, tenés que trabajar otra vez. Y así somos. Un poco te da ese descanso, se forma ese apego, esa alegría, y después otra vez viene otra vez, porque llevamos esa vieja creación. Pero se va a ir formando, como dice, la senda del camino del justo es como la aurora. Va en aumento ese apego, esa alegría,
hasta que se forme totalmente, pero mucho, va a tener que pasar mucho sufrimiento, mucha oscuridad, mucho dolor, y después tener que trabajar eso. Por eso dice, con el sudor de su frente, como dice acá mismo, que tenemos que trabajar, dice acá, dice, en el 3, así he recibido meses de calamidad, de sufrimiento, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Dice, por ese sufrimiento que tenés que trabajar, no importa que no sepas cómo se llama. Ese sufrimiento es por el pecado. Con el sudor de su frente comerá. Tenemos que trabajar por el pecado si querés sentir la presencia de Dios, si querés salir de ese sufrimiento. O si no, nada. Y entonces, acá vemos, dice, Salmo 10:4, fíjese un poco. No, primero quiero que me lea en Primera de Crónica 2:14, vamos a ver. Primera de Crónica 2:14. El cuarto Natanael y el quinto Radai. 2:14, eso dice, o 1-4. 2:1-4, fíjate un poco. Estos son los hijos de Israel. 2:1, sí. Estos son los hijos de Israel. Espera, 2:11, ¿qué dice? Acá está muy bueno. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Proverbios 4:18, fíjate. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Vas como la aurora. No es que un día para otro te va a limpiar y ya está. Tenés que trabajar y va en aumento esa fe, gozo, paz, alegría. Y también encontramos en 1 Corintios 2:14, parece que acá vamos a ver, o 2:11, fíjate. 2:11. 1 Corintios 2:11. Porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y Job 34:2. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído aprueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. Dice hoy, doctor, nosotros somos torpes. Vio que somos ignorantes porque traemos y solamente vamos a tener esa fe cuando pedimos perdón, porque somos doctos, somos ignorantes. Entonces vemos acá que tenemos que nosotros trabajar, como dice, con el sudor de su frente comerá, dice, de él, dice. Pero vamos a ver también, en Tesalonicenses me parece que hay eso que dice también, trabajé, dice, también dice en Efesios, que dice, el que hurta no hurte más, dice, sino trabajando con su mano. Eso también otro. Y a veces nosotros creemos que naturalmente tenemos que trabajar, siempre sacamos todo natural y no queremos trabajar por nuestro pecado. Si a Adán mismo le dice, con el sudor de su frente comerá el pan. Y
Y ciertamente es así en lo natural, pero en lo espiritual sabemos que tenemos que trabajar para sentir a Cristo. Otra forma no podés sentir esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es el robo de tiempo porque no podés orar, por ejemplo, no podés limpiarte, no estás sintiendo, no estás reconociendo que desde Adán que vos tenés que tener mucho trabajo para limpiarte, no reconocer y para que tengas con lo que padece necesidad, por la incredulidad misma hay crueldad, maldad, y nosotros no tenemos alimento espiritual para dar ni para nosotros ni para otros. Esa pérdida de tiempo es pecado. Eso es tu cuenta. Tienes que pedir perdón al Señor. A veces no podemos ni orar. Está lleno de afán, turbación en nuestra mente, está en otra cosa. Y no trabajamos. Y ni aún tenemos ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Vemos nosotros algunos, ni a su hijo, para su hijo, por ejemplo, no tiene palabra. No tiene, vio que no ve la necesidad por su afecto mismo, vemos que no comparte, le quiere dar cosas naturales todo. Prefiere ir a trabajar bien y prefiere darle una comodidad natural y todo lo que quiere, le da todo el gusto a su hijo, pero menos la palabra y menos vio que le muestra su pecado, le malcría todavía. Ese es nuestro pecado. Y el Señor nos pide cuenta a nosotros y no podemos a ninguno podemos tampoco dar palabra, porque hay mucha espino y cargo en nuestra vida y muchas cuentas no pagamos, nuestras cuentas no trabajamos, hay pérdida de tiempo en nuestra vida y eso es pecado. Y tenemos que pagar esas cosas tenemos que humillarnos de esas cosas, porque después no tiene ni para vos alimento. ¿Cómo va a dar alimento si vos no tenés ni para vos? Primero vos tenés que alimentarte y después para dar a otro. Sino que trabaje con la mano, dice. Después encontramos también en Tesalonicenses. O sea, todo te va a costar. Te va a costar. O sea, el pecado de uno es lo que... Es por el pecado de nosotros que traemos desde Adán. La incredulidad de uno, la pereza, vamos a decir, el afán. Pereza, pérdida de tiempo, afán. No te deja comer, o sea, de Cristo, la palabra. La palabra, no sentí la vida de Cristo. Tenés que trabajar si querés sentir esa vida de Cristo, porque esa es tu deuda. Por cuanto no creyó a Adán, le dice, con el sudor de su frente comerá. Ahí tenés que trabajar tu pecado. Noche de trabajo me dieron por cuenta. Y como dice, meses de calamidad, años de sufrimiento tenemos, porque tenemos una deuda que pagar, traemos desde Adán. No hay necesidad que usted haga nada. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa? Porque traemos desde Adán esa incredulidad. Cuando nos está dando a nosotros el pan, pero si vos no trabajás ese divague de mente, ese no te gusta la palabra, no estás trabajando tus cuentas para pagar, no reconocer que Satanás te saca tu alimento, aburrimiento, cansancio, enojo, ira por la corrección, ya quieres que termine, no te toque esta palabra, ese tenés que trabajar por ese pecado, ese es Satanás, que te va a traer mucho dolor si vos no comes tu propio pan. Entonces tenés que, dice, con dolor, como dice, con sudor de su frente comerá el pan. Tenés que trabajar. Y dice, a donde dice Tesalonicenses, trabajando con la mano. Dice. Ayúdame. Segunda de Tesalonicenses
Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuánto? ¿Y qué dicen? ¿Tampoco coman? Capítulo 3. 3. Dice, En el 10 dice. 3:10, desde 7 podemos comer también. 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sigo? Sí, sí. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Vemos acá. Dice que él era el ejemplo. Él, por ejemplo, dice que comimos, dice, de balde, dice en el 8, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Ellos trabajaban día y noche. No va a decir eso natural, porque ellos, por ejemplo, no va a trabajar, Pablo, por ejemplo, no se va a afanar día y noche, está trabajando en lo natural, porque, como decir, y ese es afán, turbaciones, porque dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Él está diciendo espiritual acá. Él no come de balde porque se humilla, se limpia, trabaja por su pecado. Entonces, Dios le da el alimento, le da el conocimiento de fe, gozo, para alegría, se forma en ellos. Y porque día y noche, dice mismo. ¿Usted se cree que Pablo, sabemos que dice que trabajó también, no, yo sé que va a trabajar también. No quiero decir esto también que también a veces tenemos que trabajar nosotros. Por ejemplo, si usted no tiene todavía obra, por ejemplo, ahora el Señor, como ayer hizo el mensaje, me gustó, a donde el Señor Jesús también, cuando tenía peligro, se tenía que ir, también le mandó un lugar para resguardar, para que no le mate. Así también nosotros, ustedes, por ejemplo, ahora, el Señor manda a ustedes acá en este lugar para que sea resguardado, para que no mate de ustedes la vida de Cristo, para que ustedes se esté humillando y resguardando, tomando la cruz, para haciendo guerra contra Satanás, para que no mate la vida de Cristo de ustedes, porque Satanás nos persigue. Entonces, ahora, por ejemplo, mientras que está acá, usted, de Dios que está, Dios ahora, el Señor resguardando, está comiendo la palabra, está preparando a usted para que usted trabaje por su pecado, para comer este pan, para que tenga la vida de Cristo, porque tiene que trabajar. El que no trabaja no come, dice. No se puede formar la vida de Cristo si usted no trabaja del pecado. Y entonces Pablo no va a trabajar día y noche, porque sabemos que él estaba en la palabra de Dios, pero
eso es que también, Dios, que nosotros sabemos que después trabajamos en lo natural también. Pero eso antes de tener una obra. Pero ya el Señor está preparando a ustedes. Si ustedes se humillan, trabaja por su pecado, va a dar a ustedes una iglesia para que ustedes puedan, Dios, que comer ustedes y para que también pueda dar de comer a otros. Pero muchos malentienden, por ejemplo, muchos dicen, pero Noemí hace todo vago a la gente ahí. Pero hay tiempo de que el Señor también tiene que preparar primero. Que el Señor lo que trae acá, por ejemplo, quiere preparar para obrero. Entonces no puede porque sabe todavía su peligro. Entonces acá le está resguardando un tiempo para que crezca ese niño, esa fe, gozo, paz, alegría, por medio de la palabra y por medio de trabajar su pecado. Ahora es tiempo de trabajar espiritualmente y después, bueno, si tiene que ir un tiempo, veo que de trabajar afuera antes de tener la obra natural o ya está capacitado también, Dios, que para dar un tiempo de trabajo para ayudar, Dios, que a la obra o usted para... El Señor sabe, Dios, que si uno tiene familia, por ejemplo, y entonces le da su trabajo natural también, pero más el Señor cuando trae acá es porque ustedes tienen que saber lo que escuchen. Mucho entiende mal. Yo escucho esta voz que sale, que dice que yo le mantengo todo acá vago a la gente. Pero ese es un pecado que no entiende el ministerio, porque el Señor hospeda gente en su casa para preparación primero. Pero aquello que no se quiere humillar, después a su tiempo Él le lleva de acá. No hay necesidad que venga acá a ocuparse de las cosas naturales y pierde tiempo. Pablo nos dice acá, Dios, que es fácil de entender todo natural, la cosa natural, toda la palabra de Dios. Trabajo noche y día. Ese no fue así. Pablo no trabajó día y noche. No digo que no habrá trabajado un momento también, Dios, que porque a veces le prueba el Señor también. Y como yo también, yo trabajé antes de sacarme el trabajo, como 11 años trabajé en un geriátrico. Y entonces, y de ese plata yo daba de comer a la gente. Pero la gente que estaba acá, mientras tanto estaba acá internado. Y lo poco que sé, ya estaba dando la palabra a ellos. Mientras tanto yo me limpiaba también y ellos también. Y así también veo que a veces, según la situación, el Señor trata. Hay gente que de acá ya va, por ejemplo, a trabajar y otro va y no vuelve más. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Jeremías, él se va y le aprovechó una pieza, se ve en su trabajo y ya no puede venir más. Ni en la reunión ya viene más. Porque ya el Señor hasta ahí le dio la oportunidad. También vemos nosotros Julio se fue a trabajar y después muestra que no es la voluntad porque todavía no está capacitado. Y entonces el Señor le trae para que le prepare acá con la palabra y se limpie. Pero el Señor sabe, algunos tarda más y otros tarda menos. Y entonces se fue y después no puede, mostró que ya no puede venir. Y entonces, no viene más, 3 días vino y después ya no viene más. Y él me dice, va a ver, yo me voy a humillar y voy a venir, me dice. Y después, por la codicia, avaricia que tiene. Y entonces se fue a trabajar y no vino más. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganó? Por eso hay todas cosas en su lugar. Pero hay otros que no quieren buscar mismo al Señor, entonces el Señor le da trabajo y que trabaje. No va a andar Dios la pobreza, también vagancia es pecado también. Pero cuando está el Señor le da la oportunidad de preparación, por ejemplo, le trae acá. Entonces no puede mezclar eso con el trabajo. Y entonces algunas veces se va unos días, pero otro no puede ir mismo. Por ejemplo, Julio 3 días se fue y ya no vuelve. Y otro un poquito más, le va más largo. Y otro
vemos nosotros que otro se va y trabaja y bueno, no le estorba el trabajo. Y bueno, porque hay necesidad. Y otro porque le está dando, Dios, que oportunidad de trabajar así y no sabemos después si no se humilla, después le va a dar un lugar mejor para ir. Y parece bendición, como huerto de Edén, como Lot, Dios, que eligió la llanura, eligió el pecado y se fue. Parece para bendición, como huerto de Edén. Así también nosotros. Entonces acá el trabajo está hablando espiritualmente. Pablo también es ejemplo de trabajar día y noche, aunque de día quiere decir cuando está bien, reconoce que tiene pecado. Cuando está mal de noche, cuando está en lucha, igual se tiene que humillar más todavía. Tiene que trabajar por su pecado. Y si está bien, igualmente. ¿Por qué? Porque sabe que de Adán trae ese pecado y tiene deuda que pagar. En cualquier momento se puede manifestar la noche. Y entonces, cuando tiene que aprovechar, cuando ustedes no sienten nada, cuando está bien, tiene que aprovechar de trabajar su mente. Como Alexis, por ejemplo, su mente está en la criatura. Tenés que trabajar, ahora te está mostrando por qué tenés que trabajar, Alexis. Ese divague de mente es tu noche, ese es tu deuda que tenés que pedir al Señor. Perdón, tenés que trabajar porque traemos desde Adán ese de estar fuera del Señor, traemos esa naturaleza, porque eso va a traer mucho sufrimiento, mucho dolor. Cargo y espino te va a traer mucho sufrimiento ese pecado si no te humillas. Esa incredulidad, primeramente, que no tenés como pecado, ese divague de mente, no te gusta la palabra, tu mente totalmente está a otro lado. En un momento la mente de todo está en otro lado. Yo veo que en un momento parece que ya estoy hablando de balde acá. Y ese es lo que tiene que pagar ustedes, yo. Tenemos que humillarnos. En un momento Satanás oscurece, viene la noche, te da por cuenta para que vos te limpies ahí, que hay totalmente, tu mente está en otro lado, no te toca la palabra, no está comiendo tu propio pan, no te gusta, no te está gozando por esta palabra, porque no te limpias, tenés que pagar tu cuenta. Si no pagás tu cuenta, no reconoces, no vas a comer. El que no trabaja no come. Si no trabajamos ese divague de mente, por la incredulidad mismo no tenemos como pecado, no va a comer, no va a sentir la fe, gozo, paz, alegría, no va a sentir la naturaleza divina, sino solamente cardo y espino va a sentir, mucho sufrimiento, nervios, ira, miseria, angustia, pasiones, que es lo que no va a sentir. Entonces dice acá que él es el ejemplo mismo dice, porque no dice en el 9 y en el 8, ni comimos de balde el pan de nada, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Porque si no servimos de carga solamente en la iglesia, si queremos, Dios, que estar de balde, no queremos trabajar, y entonces le está dando la palabra, ahora está dando la palabra, y no va a servir, Dios, que está de balde dando el Señor la palabra, pero no trabaja, y entonces al no trabajar sirve de carga a otro, lleno de pecado solamente, lleno de maldad, ira, pelea, vagancia que tenemos, natural y espiritual, sucia. Como dice, tenemos espíritu de cerdo, rata, laucha, tortuga, de miseria, espiritual y natural, maldades de ira. No querés hacer nada. Parece mismo que queremos todo, Dios, que otro te sirva. Y así nunca va a tener tampoco para compartir con otro. Y acá dice, no porque 9, no tuvimos derecho, sino por daros
nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. No es porque ellos, por ejemplo, a veces, no es que nosotros no tenemos derecho, de no trabajar, que por ejemplo, nosotros, por ejemplo, si no queremos trabajar porque tenemos la vieja creación, pero nosotros tenemos que dar ejemplo a otros y para nosotros mismos también. Entonces tenemos que trabajar por nuestro pecado. Vos podés, si querer, andamos en la carne, pero no militemos según la carne. Tenemos la vieja creación, pero tenemos que trabajar esa vieja creación, porque con el sudor de su frente, y si vos no querés trabajar ese pecado, que no podés escuchar la palabra, no te interesa, querés andar de balde, vagando, y quieres que tanto natural y espiritual te sirva todo, esa vagancia espiritual y natural, suciedad. Tenemos todo, vio que en lo natural mismo se nota nuestro aspecto, nuestra suciedad, dejamos todo por ahí tirado. Ese es porque espiritualmente andamos mal, bloqueo tenemos totalmente, no tenemos capacidad de nada. Ayer vio que, por la misericordia del Señor, mandé, mirá cómo es. Digo, vio que como el Señor dice mismo la palabra de Dios, que nosotros todo lo que tenemos que humillarnos de todo, aún para ir a comprar. Ayer mandé, por ejemplo, a Walter a comprar una cosa del agua. Y dice que se va a un lado, le pide 300, otro lado 350, y después vio que la misericordia del Señor nomás se fue en otro lado. Así que ni la ferretería no te cobra todo igual el precio. Y a veces tenemos que orar por eso. Aún para la compra tenemos que orar. Y se fue y paga 75 pesos el aparatito. Y otro lado le pide 300, 350. ¿Y cómo Satanás quiere devorar nuestro dinero? Y el Señor así, si nosotros recomendamos, pagamos, que sabemos cómo Satanás nos persigue porque traemos esa naturaleza y con dolores de parto, con mucho dolor vamos a comer el pan. Quiere perjudicar demasiado. Por eso usted, aún en la compra que va a hacer, aún para la comida, para que el Señor nos limpie, pagar la cuenta, esa confianza en sí mismo, dependencia de sí mismo, de ir nomás a comprar. Y el Señor nomás nos guarda a nosotros. Y Satanás quiere devorar nuestro dinero por el pecado. Cardo y espino, mucho dolor, mucho perjuicio, mucho dolor trae el pecado, porque eso ya traemos desde Adán. Si es que no pregunte ustedes, vio que, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué tanto dolor? ¿Qué yo hago? No hay necesidad, porque llevamos el pecado, mora en nosotros, dice Pablo. Y después llevamos desde Adán cardo y pino, así no hinca ese espino, cardo, no hinca, todo nos duele. Así el pecado nos duele. Tenés que trabajar por tu pecado y para comer el pan, para comer esa fe, gozo, alegría. Si querés tener un poco de descanso, si quieres que vaya bien a nosotros. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Nosotros tenemos que pedir nomás perdón. Y vemos acá, por eso es necesario que sepamos la palabra. Y sepamos, como dice Pablo, andamos en la carne. Y tenemos la vieja creación. Pero qué cosas tengáis de los deseos carnales, que batalla, hace guerra a Satanás, en incredulidad, en enfermedad, en miseria, en angustia y tristeza, en pérdida de tiempo, afán, turbaciones como Marta. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Mucho dolor. No pregunte, nada más trabaje. Sepa que traemos desde Adán ese pecado con el sudor de su frente, que tenemos que trabajar ese pecado. Tenemos cuenta que pagar al Señor, reconocer que ese es nuestra deuda, porque desde Adán traemos por nosotros ese pecado. No pregunta que yo hago, vio que para sufrir tanto. No hace nada, pero trae esa naturaleza vieja. Ya
traemos desde Adán. Y entonces trabajar nomás, reconocer nomás, día y noche, cuando te va bien y cuando te viene la noche, cuando te va mal, ahí ya, cuando se te manifiesta la incredulidad, no querés escuchar la palabra, no te gusta la palabra, te cansa, no podés ir a la iglesia, no podés, no tener tiempo, te afanás, turbación, todo trae dolor. Primero te gusta y después Dios te lleva como buey en el degolladero y no sabes después el dolor que te va a traer. Porque con el dolor, como el sudor de su frente, dice, ganará el pan. Y Pablo fue ejemplo él. Y entonces, el que no trabaja no come. No podés sentir la vida de Cristo si no trabajás ese pecado. Primeramente la incredulidad por no escuchar la palabra, no reconocer que tenemos esa vieja creación, ese dolor, ese sufrimiento, ese es Satanás. Y ese es que tenemos que pedir perdón, no importa ni conocer tu pecado, pero sepa que la palabra nos declara así. Y tenés que tener también para compartir con otros, no solamente para vos solo. Tenés que tener que more en abundancia en nosotros la palabra de Dios. Exhortando, dice mismo, hablando de salmos, dice. Y si es que, si no hablas de la palabra de Dios es porque tenés poco pan. Hablo más que todo, dice Pablo, trabajo más que todo, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Entonces tenemos que trabajar por nuestro pecado, para nuestro alimento y después para otro también, para que abunde ese alimento. Trabajar más que todo, dice. Trabajar, humillarte de tu pecado primero y después para otro, para tener Dios que trabajo espiritual, para dar palabra. Esa incredulidad, crueldad, maldad que te está justificando por si crees que no tenés obligación de dar a otro también, porque está en vos hay poco alimento. Por eso no podés hablar, no podés, Dios, que trabajar para el Señor también para otro. Esa incredulidad y te nos justificamos mucho. Y nosotros llevamos nuestra naturaleza por nosotros. Y eso acá Dios que está mostrando espiritualmente, que Él de noche y de día, y mucho interpretar la palabra en lo natural, dice. Pablo trabajó de día y de noche, dice que él trabajaba en una tienda, yo escucho ya predicación, así. Y nosotros, dice, tenemos que trabajar, dice. Pero este trabajo está hablando por tu pecado, pero por el pecado no trabaja. Quiere trabajar en lo natural, porque le gusta la ambición que tenemos. Pero está bien que trabaje natural, Dios, que si no tiene todavía obra, porque la vagancia del pecado también, si no querés buscar al Señor, bueno, trabaje, pero ese no te va a traer, Dios, que felicidad. El Señor lo que está acá, el trabajo que habla, por tu pecado, tu deuda, noche de cuenta me dieron, noche de trabajo me dieron por cuenta, trabajar tu pecado, sepa que desde Adán trae esa incredulidad y trae ese sufrimiento, porque el Señor nos está hablando. ¿Y cómo está ahora? ¿Está trabajando? ¿Estamos trabajando por nuestro pecado? ¿O somos oidor de la palabra? Bueno, vemos, estamos viendo que lo que acá queremos sacar es, primero, a la mujer con dolores de parto muerto, con mucho sufrimiento. Nosotros vamos por el pecado, damos a luz el hijo del pecado y después el hijo para dar otra vez el hijo espiritual, tenemos también mucho dolor. Y después muestra, Dios, que acá el trabajo que tenemos que trabajar, eso traemos por nosotros, por nuestro pecado. No podemos decir qué mala suerte tengo, ¿por qué me pasa eso? Porque trae por nosotros, el pecado mora en nosotros. Satanás mora, hemos traído desde Adán eso. Y primeramente esa incredulidad que no creemos la voz de Dios. Y no te toca y no pedís perdón. No trabajar ese pecado de incredulidad. Es imposible que te guste esta palabra. No te gusta, te cansa.
Te enojas cuando nadie quiere que te corrija. No quiere trabajar, quiere seguir comiendo ese dolor. Mucho sufrimiento trae el pecado. Bueno, entonces vamos a ir viendo, veo que vamos a ir viendo parte por parte, vemos dos hijos que tenemos desde Caín, dos caminos, dos poderes. De Génesis, veo que todo natural para espiritualizar. Caín mató a Abel. ¿Qué dice? Que no esté corrigiendo. Por ejemplo, Caín en figura, esa incredulidad va a matar a la fe, ese nervio, ira va a matar el amor, la angustia, tristeza va a matar a la paz, gozo y alegría, esa miseria va a matar en la abundancia espiritual y natural, y así, vio que ese Caín, y Saúl perseguía también a su hermano Jacob, siempre persigue, igual vemos nosotros. Abraham tuvo dos hijos también, y ese persigue a Isaac también, a la vida de Cristo. Satanás persigue ahí una guerra continuamente, y el sufrimiento viene porque tenemos que trabajar para nuestro propio pan. Con sudor de su frente ganará el pan. Se está diciendo, tenemos que reconocer que hemos pecado en Adán, traemos ese sufrimiento, esa incredulidad, tenemos que pedir perdón, o si no, no vas a poder sentir esa paz, gozo y alegría, ese es tu propio alimento. Amén. Están haciendo, ¿sabes qué? Robando tiempo. ¿A quién lo Cardoso, lo quiere sacar a Cardoso. Ah. Te está rascando ahí adentro, dice. ¿Cómo se apaga? Se apaga Javier, ¿no? ¿Con eso? Stop, stop. Che, Javi. Ya terminó, La cámara. No me deje que vamos. ¡Ale! Bueno, sigo así hablando que está la prédica. Acá tiene un botón rojo. Ahí el botón. Dice stop, acá. Sí, se apretó.